Hola, bienvenidos a mi canal, soy Forofo Sevillano. En el vídeo anterior reeditamos el vídeo sobre las hermandades ya extinguidas en Sevilla. Si no lo has visto te dejo el link en la descripción. El vídeo de hoy vamos a contar la historia de la Hermandad del Cachorro. Es una hermandad que poco puedo decir, habla por sí sola, historia viva y latente de la religiosidad sevillana. Sin perder más tiempo comencemos. Historia de la hermandad. Poco podían imaginar los antiguos vecinos de las afueras de Triana, al sitio del Camino del Campo de Castilla, que aquel templete que en el siglo XVII cobijaba la entrañable y menuda imagen de la Virgen del Patrocinio, fuera a convertirse con el paso del tiempo en lugar de profundas devociones de proyección universal. El origen de este centro de veneración se pierde aún en la contradictoria nebulosa de la historia y de la tradición oral. De una parte, los investigadores aluden a una corporación con hospital propio fundada por negros en 1584 en la cercana calle Portugalete, como Hermandad Penitencial de Nuestra Señora del Rosario. Debido a los pleitos de exclusividad que sobre esta advocación interpuso la comunidad dominica de Sevilla, hubieron de ir variando sucesivamente tal título, a la par que por diversas vicisitudes mudaban también de ubicación. Así en 1587 pasó a llamarse de Nuestra Señora de las Cuevas, trasladándose por aquel entonces, tal vez a causa de la reducción de hospitales ordenada en 1586, al entorno del monasterio de la Cartuja en que hoy la conocemos. Más adelante recobró el título de Rosario, al cesar las reclamaciones de la Orden de Predicadores en este sentido, y de entonces proviene que a este último tramo de la calle Castilla se le denominara largo tiempo como calle Rosario. En 1660 se le otorgó que pudieran tomar a censo perpetuo un pedazo de tierra calma que pertenecía a las monjas del Dulce Nombre y en cuyo suelo levantaron la capilla. Nuevamente, cuando la Orden de Santo Domingo se instala en Triana en 1673, en la ermita de la Candelaria, actual iglesia de San Jacinto, la cercanía reaviva el litigio del nombre y adoptan finalmente la advocación del patrocinio. Junto a estas indagaciones, se ha perpetuado a través de las generaciones la creencia de que esta advocación se había creado en torno a una imagen gloriosa encontrada en el brocal de un pozo, en cuyo lugar se levantó un primer templete dándole culto bajo el nombre de Patrocinio. En la visita del monarca Felipe IV a Sevilla en 1624, una tarde que paseaba en su falúa por el río, acudió a postrarse ante dicha imagen, cuyo título tanto defendería posteriormente en gratitud por los favores dispensados por la Virgen durante su reinado, extendiéndolo entre sus reinos y consiguiendo de Roma en 1656 la institución de la Fiesta del Patrocinio de Nuestra Señora. Por este motivo la hermandad ha organizado desde tiempo inmemorial, cada año, solemnes sufragios por su alma. Bien pudieran conciliarse ambas teorías intuyendo, como se ha apuntado, que es por la eclosión que se vive en toda la nación respecto a la prodigada advocación del patrocinio, por lo que se la elige en 1673 cuando se debe abandonar definitivamente la del Rosario. Más aún cuando el monarca que tanto hizo por su propagación pudo haber venerado personalmente el sagrado simulacro de la Virgen trianera medio siglo antes. Mientras algunas opiniones insinúan el pronto declive de esta hermandad, resulta extraño a tan escaso tiempo de los hechos narrados y cuando en 1671 había labrado un retablo, ejecutado por el maestro ensamblador Marcos de Yepes, para el Cristo con la cruz a cuestas al que igualmente daba culto. Pero lo cierto es que en 1680 surge en la pequeña capilla una nueva corporación, la del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la Paz, que en 1682 encarga la realización de una efigie de Cristo en la cruz al joven imaginero utrerano afincado en Sevilla Francisco Antonio Gijón. Esto supondrá el hito de mayor trascendencia en la historia que abordamos. La imagen que Ruiz Gijón entrega supone algo muy distinto a lo que el barroco andaluz había producido durante su ya larga y fecunda trayectoria, hasta el punto que ha dado en considerarse el canto de cisne último de tal estilo. Como escribiera el catedrático de arte Jorge Bernales, después de este Cristo vino el silencio de las gubias. De él se han escrito todo tipo de elogios tanto por la crítica de arte como por la literatura piadosa. En su hechura viene a unir el postrer estertor de agonía de Jesús en el madero y el triunfo de la resurrección que su muerte anuncia. La mirada elevada, la fortaleza de su pecho, la agitada violencia de su sudario y la sedienta expresión de su rostro han confortado durante 3 siglos a miles de devotos, hasta el punto de convertir aquella humilde ermita originaria en foco inconfundible de fe y de religiosidad. En 1689 el cardenal Ambrosio Spínola fusiona ambas corporaciones mencionadas,
pasando a constituir una sola como Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora del Patrocinio. Se establece para su salida penitencial la tarde del Viernes Santo. También por aquellos años, a finales del XVII, posiblemente en relación con estos hechos, se amplió la capilla añadiéndosele el primer cuerpo, reedificándola y restaurando todo lo demás. Esta obra se hizo a costa de Sebastián Fernández Barrantes, quien al morir sería enterrado en el presbiterio. Desde entonces ha sido creciente el auge de la corporación resultante dado el continuo crecimiento de la devoción hacia ambos titulares. Nuestra Señora del Patrocinio añade en 1750 al carácter letífico con que contaba el carácter penitencial, incorporando a la procesión de Semana Santa una dolorosa encargada al escultor Cristóbal Ramos. Durante el siglo XIX y debido a epidemias y calamidades son numerosas las ocasiones en que se han organizado rogativas con el Santísimo Cristo de la Expiración. Así en 1800, 1849 y 1865. Entre las principales mejoras de la capilla destaca que, a principios de dicho siglo, en 1814, se instaló el retablo mayor de la capilla, procedente de la iglesia de San Alberto, a cuya comunidad le sería adquirido. En 1846 cruza el río por vez primera en su estación de penitencia para acudir a la catedral, pues hasta entonces la realizaba a la Real Parroquia de Señora Santa Ana, y desde 1878 la realiza regularmente cada año, pues hasta entonces no acudía de forma continuada. La imagen corporativa de la hermandad va definiéndose tal y como hoy la conocemos hacia principios del XX. En 1909 se establece definitivamente su característico hábito penitencial, con túnica y antifaz negro y capa blanca. En 1921 sustituye la imagen dolorosa de la Virgen del Patrocinio por otra de autor desconocido, de rostro más letífico y acorde con la advocación. En 1923 se transforma el color de su paso de palio, pasando del negro al rojo, estrenando el riquísimo palio de malla de oro bordada, diseñado por Herminia Álvarez Udel y realizado por el Taller de Hijos de Olmo. Será en 1926 cuando enriquezca su patrimonio con uno de los enseres que más contenido espiritual proclama. En noviembre de ese año estrena el Mediatrix, insignia que proclama la defensa y voto realizado solemnemente por la Hermandad de defender la creencia antes aludida en la mediación de la Virgen, voto que renueva cada año. Esta insignia toma su nombre de la inscripción latina, Mediatrix Omnium Gratiorum, dedisti pretexen salutis tuae. En la primera mitad del siglo XX y ante la numerosa cantidad de fieles que congregan los cultos de la hermandad, comienza a celebrarse el anual quinario en honor de sus titulares en la parroquia de Santa Ana. No es sin embargo hasta 1946 cuando al fin se logra aprobar el proyecto realizado por el hermano y arquitecto Aurelio Gómez Millán, para un nuevo templo acorde con las necesidades espirituales y materiales de la hermandad, colocando su primera piedra el domingo de Resurrección de 1947 el cardenal Pedro Segura y Sáenz, con asistencia de las primeras autoridades de la ciudad. 14 años después, el 8 de marzo de 1960, el cardenal José María Bueno Monreal bendice el nuevo templo del Santísimo Cristo de la Expiración, que ha respetado la antigua capilla del Patrocinio, conectándola como capilla del Sagrario. El crucificado, que antes se veneraba en un pequeño altar lateral de mármol, pasa a ser ahora el centro de veneración, ocupando el altar mayor. En 1975, cuando las cofradías sevillanas homenajean a Bueno Monreal con motivo de sus bodas de oro sacerdotales, no encuentran mejor ofrenda que una reproducción a tamaño académico del cachorro. Esta reproducción presidió su habitación particular hasta su muerte y hoy preside el salón de actos del Seminario Mayor de Sevilla. Para más abundancia, habiendo fallecido fuera de la ciudad, en la entrada en Sevilla de sus restos mortales, la ciudad lo recibió con un responso en la capilla que años antes había consagrado. Se debe destacar cómo desde finales del siglo XIX, en que tan afectada resultara en numerosas ocasiones por las crecidas del río, la corporación ha dado continuas muestras de estímulo ante la desgracia, saliendo recuperada y fortalecida. Pero la mayor de ellas es la demostración de devoción y superación tras el incendio fortuito sucedido el 26 de febrero de 1973 en la capilla, donde milagrosamente se salvó la imagen del Cristo, mientras la de la Virgen, que estaba a sus pies, fue totalmente destruida por las llamas. Se sustituyó de inmediato la efigie de la Virgen por otra de similar o mejores calidades y que se le asemejaba. Se restauró la efigie del Cristo y comenzó una nueva etapa de fuerte esplendor, tanto en número de hermanos como en patrimonio y sobre todo vida religiosa.
Otros hechos singulares acaecidos en este tiempo han sido la participación en el Viacrucis del Consejo de Hermandad y Cofradías de Sevilla en 1977. En 1982 se celebró del tercer centenario de la hechura del Cristo, trasladándose a la catedral y organizándose un triduo predicado por Carlos Amigo Vallejo. Aquel año se reabrió al culto la antigua capilla que había quedado temporalmente en desuso por su mal estado y que con obras posteriores y recientes se afianzó estructuralmente con garantías. Con motivo de la función principal del quinario de 2012, durante el ofertorio el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo Pellegrina, anunció el nombramiento de Basílica Menor para el Templo del Santísimo Cristo de la Expiración. Ese mismo año, el propio arzobispo, el día 3 de junio, consagró el altar mayor de la ya basílica. Como curiosidades históricas, el título de real que ostenta la hermandad junto a los de Pontificia e Ilustre, manifiesta una tradición histórica que arranca de los tiempos de Felipe IV y llega hasta nuestros días. El rey Juan Carlos I, que presenció su procesión, es hermano mayor honorario de la corporación y hasta su fallecimiento fue camarera del Cristo su madre la condesa de Barcelona, cargo heredado a su vez de su madre, la infanta Luisa de Orleans. También se han postrado ante el Cristo otros reyes como Balduino y Fabiola de Bélgica o Gustavo y Silvia de Suecia. El 26 de noviembre del 2023 salió en procesión extraordinaria Nuestra Madre y Señora del Patrocinio, bajo palio, desde la Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración, en la calle Castilla, con motivo de 50º aniversario de su hechura y los 50 años después de la terrible pérdida para siempre de la antigua talla de la Virgen del Patrocinio, de la que también se cumpliría en este año su centenario. Todo transcurrió por su barrio de Triana. El día 7 de mayo de 2024 quedará como una jornada para la historia de las cofradías sevillanas. El Cachorro, en una votación nominal y pública entre sus hermanos, decidieron salir en procesión por Roma el 17 de mayo de 2025 y recibirá culto en San Pedro del Vaticano. Con esto se ha escrito una página de oro en el libro de la Semana Santa Sevillana. Si te está gustando el vídeo te pido que te suscribas a mi canal. Le des like y actives la campanita así cuando suba un vídeo te avisará. Es muy importante para que este canal siga creciendo y poder seguir haciendo este tipo de vídeos. Muchas gracias por tu tiempo. La historia del Cachorro. Lo curioso es que detrás de este Cristo hay, además, una leyenda que lo hace aún más especial. Según aparece reflejada en la web de la Hermandad de El Cachorro, esta historia que data del siglo XVII y se ha extraído del libro Leyendas, Tradiciones y Curiosidades Históricas de la Semana Santa de Sevilla, de Vicente Rus y Federico García de la Concha. A Sevilla, como en sucede en tantas otras ciudades españolas, no le falta una cara B repleta de leyendas e historias negras relatadas en las crónicas o patentes en piezas artísticas o imágenes como esta, la del Cristo del Cachorro. El origen de esta imagen se encuentra en la cava de Triana. Vivía un gitano con una gran habilidad para tocar la guitarra y el cante hondo, conocido como el Cachorro. Nunca se le conocieron amores a este hombre, pero cada día cruzaba el puente de barcas para ir a Sevilla en busca de una misteriosa persona. Un payo que lo veía a diario sospechó que en estas visitas recurrentes el gitano cometía adulterio a su esposa. Los celos de aquel desconocido hacia el Cachorro alcanzaron su cenit una jornada en que lo esperó escondido mientras éste sacaba agua del pozo de la Venta Vela. Con el gitano enfrascado en la faena le atestó 7 puñaladas que le quitaron la vida. En paralelo a esta historia, el escultor don Francisco Ruiz Gijón estaba sumido en una crisis creativa. La nueva Hermandad de la Expiración necesitaba una escultura que representase al Señor en el momento de su muerte y se la encargó a él. Por entonces era uno de los mejores imagineros de la ciudad, si bien este encargo le obsesionó con desmesura. Una noche, el escultor se despertó repentinamente y tuvo un súbito impulso de salir a la calle. Atravesó el puente de barcas y fue hasta la puerta de la capilla de Patrocinio, donde presenció el terrible asesinato del Cachorro. Quedó impresionado ante la mirada del moribundo a tal punto que el artista retrató in situ la cara del difunto, con carboncillo. El escultor plasmó esta agonía del gitano en una talla, el Cristo de la Expiración. Cuenta la leyenda que cuando en el año 1682 salió la nueva imagen de la Hermandad del Patrocinio por primera vez, los vecinos de Triana comenzaron a gritar: «Mirad, si es el Cachorro». Más adelante, tras una investigación se demostró que el Cachorro sí que iba a ver una mujer, pero el payo estaba equivocado. En realidad se trataba de la hermana bastarda del difunto.
Alrededor de esta gran talla se ha escrito y hablado mucho, pero una de las más conocidas es la que os voy a contar ahora, la leyenda de El Cachorro del Cementerio. En el sevillano cementerio de San Fernando, se encuentra el panteón de uno de los personajes más importantes de la historia de Sevilla, Aníbal González. En el interior de dicho panteón, hay una talla del Santísimo Cristo de la Expiración, que es el protagonista de esta leyenda. En febrero de 1973, se produjo un incendio en la entonces Capilla del Patrocinio. Las consecuencias del mismo no pudieron ser más nefastas. La Virgen del Patrocinio quedó calcinada, perdiéndose su talla por completo, mientras que el cachorro se vio dañado en piernas y pies. Según la leyenda, los daños sufridos por el Cristo llevaron a la hermandad a encargar en secreto otra talla, para sustituir al original. Al año siguiente, 1974, los hermanos Cruz Solís restauraron al cachorro. La réplica fue llevada al panteón de Aníbal González. Con el paso del tiempo, la leyenda fue tomando más relevancia en Sevilla. Sobre todo, porque el cachorro del cementerio también tenía dañados piernas y pies. Pero la realidad acabó con la leyenda, ya que, en 1919, es Aníbal González quien pide permiso a la Hermandad del Cachorro para realizar una copia. El encargado de la misma fue Eduardo Muñoz Martínez, mientras que la policromía corrió a cargo de Cayetano González. El deterioro que presenta la réplica es fruto de la humedad. El deficiente estado de conservación de la talla dio paso a esta leyenda sobre el cachorro. Santísimo Cristo de la Expiración. El Santísimo Cristo de la Expiración, conocido popularmente como el Cachorro, es una obra maestra del imaginero Francisco Antonio Ruiz Gijón. Esta magnífica talla, realizada en 1682, debía percibir por ella 900 reales, pero consta en otro documento que percibió 1100 reales. Es la última de los grandes crucificados del barroco español y representa el instante de la muerte de Cristo. La talla, hecha en cedro real de Flandes, mide 189 centímetros y destaca por su realismo, mostrando los signos palpables que preludian la inevitable muerte. Las manos crispadas, las piernas contraídas, los ojos vidriosos y entreabiertos elevados al cielo, los labios acardenalados y con proyección de la lengua hacia afuera y el tórax levantado, inspiración estertosa. La muerte ha llegado, pero aún hay un resto de vitalidad en aquel cuerpo derecho, contraído y tembloroso. Aún parece que sigue resbalando la sangre caliente sobre el pecho y vientre. Santísimo Cristo de la Expiración. El Cristo de la Expiración ha sufrido varias restauraciones a lo largo de su historia. En 1898 se le colocaron ojos de cristal y se reparó una de sus manos, que se había quedado enganchada en un balcón durante la estación de penitencia. En 1940, fue restaurado y consolidado por Agustín Sánchez Cid, y en 1947, la policromía fue retocada por el pintor Juan Miguel Sánchez. Un incendio en 1973 en su capilla causó graves daños en el costado, pierna y talón derecho del Cristo, así como en el paño de pureza y la policromía, siendo restaurado por los hermanos Antonio, Raimundo y Joaquín Cruz Solís. El cachorro ha tenido varias cruces a lo largo de su historia. En 1886 se le sustituyó la cruz arbórea por una de madera de ácana y en la restauración de 1939 a 1940, la de pino de Flandes, por encontrarse apolillada. En 2012 estrenó una nueva cruz, obra de José María Leal Bernaldez. Asimismo, la talla cuenta con dos juegos de potencias, una del siglo XIX de autor anónimo y otra de 1926, obra de José Moguel, además de una nueva de 2016, donada por el Grupo Joven y un grupo de hermanos. Paso del Cristo de la Expiración. El paso del Santísimo Cristo de la Expiración, conocido popularmente como el Cachorro, es una obra maestra de la Semana Santa sevillana. Este paso, que representa la 13ª estación del Vía Crucis de Juan Pablo II y la 12ª del Vía Crucis tradicional, es portado en una canastilla de madera de cedro que fue estrenada en 1997. Sigue las trazas de la anterior, realizada en 1974, realizada por el mismo autor, Manuel Guzmán Bejarano. Dicha traza destaca por la valentía de sus curvas. La canastilla, de traza neobarroca, fue diseñada por Manuel Guzmán Bejarano y destaca por la valentía de sus curvas y la riqueza de su ornamentación. Se introdujeron pequeños estípites, que flanquean las hornacinas de los costeros y completan la ornamentación. Ya en 1998 salió dorado por completo,
realizado por el taller de Nuestra Señora del Carmen. Los panés de oro fueron adquiridos en la empresa Bernal Rivera de Barcelona. En 2018, los hermanos aprobaron el diseño de remodelación del paso presentado por José María Leal Bernaldez. Este diseño buscaba adaptar las andas volumétricamente a la imagen, dotándolas de una lectura iconográfica rica para este gran altar itinerante. El objetivo era que el cachorro fuera el Verbo hecho carne, de ahí la presencia de los evangelistas y padres de la Iglesia. En esta intervención, se saneó y doró toda la matriz del paso, para que no hubiera disonancias entre los elementos nuevos y los antiguos. El paso también cuenta con impresionantes respiraderos, obra de Manuel Guzmán Bejarano en 1974, y un llamador de gran belleza, cuya autoría se atribuye a Jorge Ferrer Caro en 1929. Además, las maniguetas, realizadas por Manuel Guzmán Bejarano en 1998, presentan una talla barroca profundamente calada. En cuanto a la iluminación, los candelabros, obra de Julián Sánchez Medina e Hijo en 2021, aportan una luz dorada que realza la majestuosidad del paso. Virgen del Patrocinio. La imagen titular de la Hermandad del Cachorro de Sevilla es Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su dolor, también conocida popularmente como la Señorita de Triana. Es una obra maestra del reconocido escultor Luis Álvarez Duarte, realizada en 1973. Esta imagen reemplazó a la original que fue devastada en un incendio en el mismo año. Curiosamente, en el busto de la actual imagen se colocó un tizón de la imagen perdida como reliquia, uniendo así el pasado y el presente de la hermandad. Las manos de la imagen, obra de Adolfo López Rodríguez, se salvaron del incendio, ya que el prioste de la época solía sustituirlas por las de la antigua Virgen. La imagen de Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su dolor destaca por su belleza y expresividad. Álvarez Duarte se encargó de crear una nueva dolorosa con facciones similares a la imagen perdida. Para ello, trabajó primero en un modelo de barro, basándose en fotografías de la antigua imagen, y luego lo pasó a la madera. Este modelo de barro fue arrojado al río Guadalquivir desde el puente de Triana, en un gesto simbólico de renovación y continuidad. La imagen está adornada con una serie de preseas de gran valor histórico y artístico. Destaca la antigua corona de estilo rococó con elementos neoclásicos, que pertenece ahora a la parroquia de Santa Ana. También cuenta con una corona de oro y brillantes, obra de Fernando Marmolejo Camargo, que fue bendecida en 1974. Esta corona está inspirada en la que se labró para Santa Ana, titular de su parroquia, en el siglo XVIII y que fue llevada durante muchos años por la Virgen del Patrocinio desaparecida en el incendio. Paso de la Virgen del Patrocinio. El paso que porta la imagen de Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su dolor es una obra de arte en sí misma. Esta pieza es el resultado de la colaboración de varios artistas a lo largo de las décadas, con una gran cantidad de elementos de alta calidad para admirar. El paso se puede dividir en 4 fases de ejecución: la década de 1920, 1940, las décadas de 1960, 70 y 80, y finalmente, a finales del siglo XX. El paso cuenta con impresionantes respiraderos de plata repujada, creados por Fernando Marmolejo Camargo en 1974 y restaurados en 2023. El llamador, una pieza de plata fundida, cincelada y plateada, es obra de la orfebrería andaluza de 2008. Las maniguetas, de madera tallada y barnizada fileteada en plata, son obra de Jorge Ferrer Caro de 1943 y fueron restauradas en 2023. El paso también cuenta con hermosas bambalinas bordadas en hilos de oro sobre malla del mismo metal y terciopelo Burdeos, obra del taller de Hijos de Miguel Olmo de 1923. El techo del palio, también bordado en hilos de oro sobre malla del mismo metal y terciopelo Burdeos, es otra obra maestra del mismo taller. Finalmente, los faldones que completan el paso son de terciopelo Burdeos, a juego con el resto del conjunto. Y para finalizar, Santísimo Cristo de la Expiración. Señora del Patrocinio. Con locura van mis versos a una calle, que es castiza de los viejos arrabales, a la cava de gitanos y civiles, al zurraque más allá de los tejares. Y se acerca mi palabra a tus dominios, con la rima de alfareros ancestrales, a los ojos donde el llanto patrocinio no hay manera de que nunca se derrame.
y me entrego lentamente a tu agonía, mientras miras horizontes celestiales, dando el pecho, tu mirada desafía a la muerte que te acecha en los umbrales. Cómo reta a la vida siendo humano, cómo luchas si las fuerzas se te acaban, cuánto dura ese suspiro entre tus labios con la oscura palidez que hay en tu cara, cómo aguantas hasta el puente sin morirte, cómo puedes ni llegar a la campana expirando por Sevilla antes de irte sin rendirte, mi cachorro de Triana. Llegado este momento, me gustaría pedirte, si te gustó el vídeo, que te suscribas a mi canal y actives la campanita. De esa manera, cuando suba un vídeo te avisará. Espero que le haya gustado. Soy Forofo Sevillano, un saludo y muchas gracias.